Y ello nos alegra, hermano, nos llena de alegría ver la manera como el Señor viste nuestra ciudad de blanco con la nieve que Él manda sobre esta ciudad. En esta tarde queremos revisar un tema. Hoy particularmente queremos orar que la palabra del Señor pueda hablar a nuestras vidas y nos pueda animar, sobre todo considerando que en estos últimos tiempos la iglesia hemos perdido hermosas oportunidades para llevar el mensaje del evangelio a otras personas. De hecho, me atrevería a pensar que en estos últimos tiempos la iglesia estamos perdiendo el propósito por el cual el Señor nos ha levantado aquí en la tierra, que es precisamente ser luz a otros, y de alguna manera hemos perdido hermosas oportunidades para poder dar testimonio y para poder llevar la luz del Señor a otras personas. Motivos pudiéramos encontrar muchos. En ocasiones es indiferencia ante las almas que se pierden. En otras ocasiones es sencillamente falta de compasión. En algunos otros casos a veces llegamos a tener prejuicios nosotros. Pero cualquiera que sea la causa, en esta noche queremos revisar una porción que nos muestra el gran amor que tiene nuestro Padre amado por todos aquellos que viven excluidos del remanente de su pueblo, todos aquellos que están alejados de la ciudadanía y por lo tanto están ajenos a las bendiciones que el Señor derrama sobre su pueblo. Por ello, yo le quiero invitar, hermano, que en esta noche con su Biblia me acompañe en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos. Y si usted quiere mirar, hermano, vamos a ver el capítulo 8 y vamos a dar lectura. A partir del versículo 26 vamos a leer un par de textos aquí y con ello estaremos orando que el Señor pueda hablar en esta noche a nuestras vidas. La palabra del Señor dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, que era eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, este volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde, tarde hermosa, tarde de Shabbat, Señor, en la cual usted nos permite que pese a la nieve, Señor, y pese a los caminos, a veces, Padre, un poco congestionados, Señor, con esta nieve, usted, Señor, permitió que nuestros pies se encaminaran hacia su casa y usted nos otorga la enorme bendición de podernos presentar, de poder elevar a usted nuestras voces en cantos, en oraciones, en plegarias, en ruegos. Y ahora, Padre, mire qué oportunidad que nos da al abrir su bendita y santa palabra y poder revisar a través de estos textos lo que usted quiera hablar a nuestras vidas. Su Espíritu Santo, Señor, nos permita rescatar de esta porción una enseñanza que nos haga volver los ojos, igual que usted lo ha hecho, por todos aquellos, Señor, que están excluidos, que están apartados, Señor, de su pueblo, y con ello, Padre, de la bendición que implica la salvación. Por ello, hoy pedimos que a través de esta palabra, usted, Señor, nos exhorte y nos anime en nuestra vida, orando siempre en el nombre, sobre todo en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Toma asiento, hermano. Bueno, quisiera en esta noche, hermano, al revisar esta porción, como quien tiene un rompecabezas y vacía todas las piezas sobre la mesa y comienza de repente a acomodarlas para poder armar el rompecabezas. Hoy en esta noche, al revisar esta porción,
queremos ir entresacando todas las piececitas precisamente que contiene esta porción para ir armando poco a poco un cuadro hermoso, como lo es toda la palabra, un cuadro hermoso que nos deja ver el gran amor que tiene nuestro Padre amado por todos aquellos que no han podido entrar, que no han llegado todavía al conocimiento de Él, de su palabra. Por ello, hermano, yo le quiero pedir que ahí mismo, donde estábamos leyendo, podamos ir rápidamente, hermano, dándole forma y poder armar con todas estas piezas este cuadro que la Escritura nos relata aquí. Y quisiera comenzar, hermano, mencionando que este capítulo 8 en el libro de los Hechos registra precisamente un parteaguas, me atrevería a decir yo, en lo que fue la tarea o el ministerio evangelístico de la iglesia del Señor, de la quejilá del Señor. Es decir, hasta antes de Hechos 8, si nosotros revisamos a partir del capítulo 1 hasta este momento, nos podremos dar cuenta, hermano, que todo lo que el Señor había venido haciendo, trabajando, había sido dentro de Jerusalén. Si usted recuerda, hermano, en el capítulo 2 de Hechos, primeramente comienza con el derramamiento del precioso Espíritu Santo, y en un primer mensaje de salvación, Pedro dirige unas palabras a todos los que estaban ahí reunidos, y nos dice la Escritura que 3,000 alcanzaron. El Señor alcanzó a 3,000 hombres en aquella ocasión. En el capítulo 3, hermanos, se registra la curación de un cojo en el templo, y viene un segundo momento en el cual Pedro y Juan comienzan a anunciar al Señor, comienzan a predicar, y nos dice la Escritura en el capítulo 4 que 5,000 más vinieron al conocimiento del Señor. Todo esto dentro precisamente de Jerusalén, alrededor del templo. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, la Escritura nos dice que los que creían en el Señor aumentaban más y más. Y es precisamente, hermano, cuando viene el arresto de Esteban, ahí en el capítulo 6, en el libro 7 del libro de los Hechos, es que nosotros vemos, hermano, que a partir de ahí, a partir de este momento, cuando se arresta a Esteban y con su muerte, dice la Escritura que la persecución que venía realizando en aquella época Saulo trajo precisamente, hermano, como resultado el que todos los que seguían al Señor, sus discípulos, fueran de una manera muy clara, fueran esparcidos por todas aquellas regiones. Lo interesante es que nos dice la palabra del Señor que a la vez que ellos eran esparcidos, iban anunciando el Evangelio. De modo, hermano, que con la dispersión de todos aquellos hermanos, el Evangelio comienza a llevarse precisamente fuera de Jerusalén. Y este es precisamente el momento, hermano. En el capítulo 7 viene el arresto, la muerte de Esteban, y en el capítulo 8 esa dispersión, hermano, logra que aquellos que fueron dispersos comenzaran a anunciar el Evangelio, comenzaran a anunciar las buenas nuevas fuera de Jerusalén. Y en esta porción, hermano, estamos viendo que precisamente en el verso 26, que es la porción con la que abrimos, un ángel del Señor, nos dice la Escritura, le da instrucciones a Felipe muy claras. Si usted quiere ir nuevamente ahí, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur. Primeramente, Felipe, hermano, ¿quién es Felipe? Quiero, si usted está tomando notas, solamente quiero mencionar, en la Escritura se ubican a dos Felipes. El primero de ellos es el discípulo del Señor, que después fue llamado apóstol del Señor. A este lo vamos a encontrar muy al principio, cuando el Señor llama a sus primeros discípulos, y ahí vamos a encontrar a Felipe. Pero los teólogos ubican a un Felipe distinto. Recordará usted cuando en el capítulo 6 del libro de los Hechos buscaban quién pudiera servir las mesas. Si usted le da vuelta a su Biblia, ahí en el capítulo 6 de los Hechos, dice en el verso 3:
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, nos dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes se encarguen el trabajo precisamente de servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y Felipe, aparece ahí en el número 2. De modo que estamos viendo, hermano, que Felipe, este Felipe que estamos viendo aquí, la mayoría de los teólogos lo ubican precisamente como este diácono que fue nombrado ahí en el capítulo 6, persona diferente de lo que era el discípulo del Señor. Y aquí, hermano, estamos viendo que dentro de sus características era un varón lleno del Espíritu Santo, era un hombre de buen testimonio, y nos dice la Escritura que era un hombre lleno de sabiduría. A este hombre un ángel se le aparece, no nos dice la Escritura si fue una visión, si fue un sueño, si fue algo físico, pero nos dice aquí un ángel le habla y le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este camino, hermano, era una de las rutas principales de comercio en aquella zona, y la instrucción del Señor es muy parecida a la que le dieron a Abraham. Cuando el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, no le da mayor información, simplemente le dice: sal de la tierra a donde yo te mostraré. Aquí el ángel no le dio ninguna instrucción a Felipe. Esto es algo que me llama la atención. Solo le dice: tú desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, por el camino del desierto. Pero no le dice a qué va, nada más le dice: desciende. Y aquí es una parte muy interesante, hermano, porque muchos de nosotros probablemente hubiéramos cuestionado. Yo, para tratar de ejemplificarlo, hermano, si el Señor le pusiera, pues, desciende, bueno, no desciende, sube allá a la ciudad de Chicago, y usted dijera: ¿pero a qué? Nada más así subir, que el Señor lo inquietara: tengo que ir a Chicago, pero usted no sabe ni a qué. Bueno, así Felipe, el Señor le da la instrucción y él acude, pero no sabe realmente cuál es la tarea que se le encomendará ahí. Entonces él se levantó, nos dice el verso 27, y fue. Y sucedió, y aquí aparece la segunda pieza, que un etíope. Bueno, yo me permití, hermano, traer un mapa, porque cuando decimos Etiopía, pues o una de dos, o no nos dice mucho porque no sabemos dónde está, o simplemente pues es un país lejano por allá en África, y pues ahí queda todo. Pero si usted puede mirar en la pantalla, hermano, me permití traer un mapa, y yo le voy a pedir ahí a mi hija a ver si me puede ayudar. Usted va a ver en la pantalla ¿todavía no está? En la parte de abajo. Bueno, si no, lo dejamos. No está. Perdóneme entonces. Creí que había traído el mapa. Etiopía, hermano, está en la parte central de lo que es el continente africano. La distancia que hay entre Etiopía precisamente con Jerusalén, créame, hermano, que son miles de kilómetros de distancia. Yo no puedo pensar, hermano, que este tipo de trayectos, de travesías, se puedan hacer. Y en aquella época, hermano, donde los medios de transporte no eran como hoy en día, yo quiero pensar, hermano, que una travesía desde Etiopía a Jerusalén, no sé cuánto pudiera tomar, hermano, pero créame que debió de haber sido algo así como, pues, semanas, para poder cruzar y para poder llegar desde aquel lugar, desde aquella zona, hasta Jerusalén. Bueno, este hombre lo hizo, y nos dice que era un etíope, y aquí viene otra información, hermano, porque el primer dato que nos está dando es que era un etíope eunuco. Yo creo que todos sabemos lo que es, pero pues tengo que mencionarlo para aclarar cualquier duda que existiera sobre el término eunuco.
La palabra del Señor designa a un eunuco como aquellas personas que precisamente han sido castradas. Obviamente, hablar de un eunuco, estamos hablando de un varón a quien se les ha removido sus órganos sexuales. Esto, hermano, solamente déjeme mencionarle que en aquella época, según algunos datos que estuve investigando, el 90%, hermano, de las personas a los que se castraban morían o de la infección o eran desangrados. Por supuesto, esto no lo hacían en una clínica, ni lo hacían siguiendo procedimientos de quirúrgicos o de esterilizar instrumentos, ni mucho menos. De ahí, hermano, que una gran parte de gente podía morir. Se castraba precisamente a los esclavos y se les vendía así. De hecho, algunos datos encontré que se cotizaban más este tipo de hombres. Pero también encontré que dentro de las cortes, en algunos lugares, la mayoría de los siervos llegaban a ser precisamente castrados, porque era una manera de darle seguridad al rey, que aquellos súbditos que trabajaban cerca precisamente de la reina, pues no fueran a profanarla, no fueran precisamente a deshonrarla. De ahí, hermano, que encontramos que una gran cantidad de oficiales o de siervos en algunos lugares eran precisamente eunucos, eran hombres a los cuales se les había completamente removido sus órganos sexuales externos y de esta manera, pues bueno, se les otorgaba un lugar dentro del servicio. Este hombre, hermano, nos dice la palabra del Señor que él era un funcionario de Candace, reina de los etíopes. Si le interesa el dato, Candace no es el nombre de la reina. Según encontré, hermano, Candace es un título que se le daba precisamente a las reinas. Es como decir a Faraón. Faraón no es el nombre, es el título de la persona que gobierna igual. Candace no es el nombre, sino es un título. Y nos dice que ella era reina de los etíopes. Y este hombre no era cualquiera, porque nos dice que él estaba sobre todos sus tesoros. Haga de cuenta, secretario del Tesoro aquí en los Estados Unidos. Este hombre era un alto rango en el reino de Etiopía. Y lo más interesante, hermano, es que lo encontramos precisamente que viene de regreso de Jerusalén tras haber adorado, tras haber subido a adorar. De modo que esto, hermano, nos comienza a arrojar una información muy interesante. ¿Por qué? Porque no tenemos mayor información de esta persona, no sabemos su nombre, no tenemos nada. Algunas personas, y yo me inclino a pensar de esta manera, consideran que él era un prosélito, es decir, de aquellas personas que temían al nombre del Señor y comenzaron a buscar, a clamar, a invocar al Dios de Israel. Pero recuerde usted que ya para aquella época, según en alguna ocasión estudiamos aquel tema, nos dimos cuenta, hermano, que desde el siglo II antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchas sinagogas comenzaron precisamente a abrir las puertas para que otros conocieran y se acercaran y vinieran al conocimiento del Dios de Israel, y todos ellos, por supuesto, eran enseñados ahí en la sinagoga. Es muy probable que este hombre conoció al Señor, era temeroso del Señor y subió a adorar, muy probablemente, hermano, en alguna festividad. Recordemos que la Escritura señala, hermano, que lo que es Semana de Panes sin Levadura, junto con Pascua, obviamente, la fiesta de las semanas o Shavuot y la fiesta de los tabernáculos, era obligatorio subir a Jerusalén. Por lo tanto, podemos pensar que esta persona, este eunuco, acababa de subir a Jerusalén muy probablemente a alguna de estas festividades y venía de regreso de haber ofrecido sus holocaustos, sus sacrificios al Señor. Aquí, hermano, yo quisiera detenerme un segundito para mostrarle una porción en la Escritura. Un texto, hermano, que encuentro muy interesante y muy oportuno. Si yo le preguntara en esta tarde, ¿qué piensa el Señor de un hombre que no es del pueblo de Israel,
que viene de tierras lejanas y que viene precisamente a adorar al Señor, a ofrecer sus sacrificios, a presentarse en los tiempos y en las fechas señaladas, y sube, tal cual lo establece la Escritura, hasta la ciudad de Jerusalén a cumplir con el mandamiento. ¿Qué mira o qué ve el Señor detrás de todo esto? Le quiero mostrar una porción, pero no deje, hermano, su marca ahí en Hechos 8. Y yo le pido que me acompañe al libro de los Reyes, primer libro de Reyes. Y mire, hermano, Salomón cuando dedica el templo en Jerusalén. Esto es increíble. Salomón, al dedicarlo, de una manera, me atrevería a decir, profética, él estaba precisamente considerando todo lo que en el pasaje de Hechos estamos viendo. Salomón ya lo había de alguna manera vislumbrado, y nos dice aquí la Escritura en el primer libro de Reyes 8, vea el verso 41, es la oración de Salomón cuando se dedica el templo, cuando él levanta el sagrado templo en Jerusalén, aquel día memorable, hermano, con toda la gloria y el esplendor que la Escritura detalla. Y en la oración Salomón dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, subraye esto, hermano, Salomón está hablando de la posibilidad que alguna persona que no forma parte del pueblo de Israel pudiera venir a adorarle, y dice: asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, entonces tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hermano, qué palabra de Salomón, qué oración tan tremenda hizo. Imagínese ahí Salomón dedicando el templo, orando y rogando que el Señor pusiera los ojos sobre aquel templo, y dentro de todo lo que Salomón oró, que yo he dicho, hermano, la oración de Salomón, en mi opinión, contenida precisamente en este capítulo, es una de las oraciones más hermosas que podemos encontrar en la Escritura. Y dentro de esa oración, él consideró y le dijo: Señor, si vinieren extranjeros de tierras lejanas, aquellos que no forman parte de tu pueblo, pero que se presentaren aquí para adorar por causa de tu nombre, dice, tú los escucharás, tú los oirás y harás conforme a todo aquello que ellos te hubieren pedido. Esto, hermano, de alguna manera Salomón, sin saberlo, estaba orando por aquel hombre, como este etíope, eunuco, que viene de tierras lejanas. Hubiera querido, hermano, mostrarle el mapa y ver la distancia tan enorme que hay desde Etiopía para llegar a Jerusalén. Y este hombre, que no sabemos su nombre ni tenemos información, lo vemos viajando, hermano, estas distancias para poder llegar y adorar al Señor ahí en la santa ciudad. Ahora, hermano, si usted regresa a Hechos, en el capítulo 8, a continuación hay un dato aquí que yo le quiero llamar la atención porque nos deja ver un poquito más acerca de esta persona. Si usted mira en el versículo 30, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Este hombre, hermano, viene de regreso de Jerusalén, pero obviamente estamos hablando, ya lo mencionamos, un hombre con un alto rango. Es una persona que tiene un estatus, al menos ahí en el reino donde él sirve, que es muy elevado. Él viene en su carruaje, y lo que me llama la atención, hermano, es que no viene dormido o no viene distraído con otras cosas. Él viene leyendo. Es decir, no solamente llegó a Jerusalén y cumplió con sus holocaustos, con los sacrificios que llevaba al Señor,
no solamente cumple con un mandamiento de una manera religiosa, esto me deja ver del hambre que él tiene de la palabra de Dios, porque viene de regreso y él viene meditando y él viene leyendo la palabra, y nos dice ahí la escritura que precisamente él viene leyendo al profeta Isaías. Ahora, hermano, en el versículo 9, en mi opinión, se da una de las instrucciones más hermosas que vamos a encontrar en la escritura, donde el Espíritu Santo nos habla como cristianos cuál es el papel que tenemos que hacer con aquellos que no conocen al Señor. Lo repito, el versículo 29, Hechos 8:29, en mi opinión, encierra una de las instrucciones más hermosas que vamos a encontrar en la Escritura, donde el Espíritu Santo habla al cristiano respecto a cuál debe de ser nuestra actitud con aquellos que no conocen al Señor. Y comienza el versículo diciendo: el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué le dijo? Acércate. Esta palabra, hermano, no sabe lo que me ha hecho meditar en todo este estudio y en toda esta enseñanza. Yo le quiero decir algo, hermano. Mientras yo preparaba mis notas, yo dije, ¿por qué el Señor? El eunuco venía leyendo al profeta Isaías y venía leyendo precisamente la porción donde dice en Isaías 53 que el siervo del Señor iba a ser menospreciado, desechado, azotado, molido por nosotros, llevado como oveja precisamente al matadero. Él viene leyendo esa porción y yo me tengo que preguntar por qué el Señor no le mostró, no le reveló de quién se trataba. Bueno, la tarea se le asignó a Felipe. Alguien tenía que hacerle entender a este hombre, y el Señor nos dice cuando comenzamos a leer la porción, lo primero que le dijo un ángel fue: levántate tú, Felipe, y desciende por el camino que va de Jerusalén a Gaza, lo cual es desierto. Aunque no se le dijo la tarea, estamos viendo cuál era el encargo. Un hombre que viene de tierras lejanas y busca precisamente adorar el nombre del Señor, pero viene inquietado por una porción en la Escritura, y a esa persona se le da una instrucción hermosa: acércate. Y así yo quise titular el tema en esta noche: acércate. Yo tengo que preguntar, ¿dónde está la iglesia con relación al incrédulo? Estamos distantes. ¿Dónde está el cristiano en relación al incrédulo, al que no conoce al Señor? Estamos distantes. Y hoy la palabra, hermano, parece que es muy clara: acércate. Estoy seguro, hermano, que usted y yo conocemos a alguien que tiene necesidad, que tiene hambre de Dios, pero no lo conoce. Alguien que puede leer y leer la Biblia, pero no lo va a entender. Y hay alguien que pueda acercarse y le puede decir quién es nuestro Señor, pero no nos hemos acercado. Yo comencé en esta noche diciendo: la iglesia hemos perdido hermosas oportunidades para hablar del Señor, para hacer luz. Hemos perdido la brújula, hermano, en cuál es nuestro llamado sobre la faz de la tierra. Peleamos mucho, discutimos mucho, pasamos mucho tiempo discutiendo con la denominación de enfrente o con la iglesia que piensa diferente. Se nos va gran parte de nuestra vida espiritual peleando con cualquier tipo de asunto, tema, doctrina, y el incrédulo, el que necesita escuchar, estamos distante de ellos. En alguna ocasión, hermano, un amado hermano, en los años 80, él dijo una frase como esta: la iglesia pelea en la luz, porque estamos en la luz, mientras el incrédulo muere en tinieblas. Es cierto, los cristianos peleamos a la luz de la palabra,
mientras el incrédulo está hambriento de que alguien le diga y le hable y le muestre con las escrituras quién es el Señor. Bueno, a este hombre, a Felipe, el Espíritu Santo le dijo: tú acércate, Felipe. Y quiero que se detenga por un momento. Hasta ese instante, insisto, todo el mover del Espíritu Santo es en Jerusalén. Todo se había dado ahí, hermano. Y el capítulo 8 parece ser un parteaguas en el ministerio evangelístico de la iglesia. Por primera vez viene la instrucción de que se lleve la palabra a uno que no forma parte del pueblo de Israel. A este, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: tú acércate a este hombre. Y ahí, hermano, si usted quiere ver conmigo, el desenlace es muy hermoso y me voy a detener en un momentito más para hacer algunas connotaciones, pero si usted quiere ver, hermano, dice la Escritura en el verso 31, desde el 30, Felipe, cuando lo oyó que leía al profeta Isaías, le dijo: ¿entiendes lo que lees? El eunuco contestó: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué le anunció, hermano? El Evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció Felipe? Las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias del Señor. Mire qué clara es la Escritura, y yo tengo que preguntarme: ¿dónde está la iglesia? La iglesia pasamos mucho tiempo subiendo videos, podcast, lo que usted quiera, para pelear con el vecino, para discutir con el de enfrente. Ahora la internet, hermano, está llena. La internet le dio voz a cualquier charlatán. Cualquier charlatán agarra, se pone una cámara, se graba y saca sus mensajes. Tristemente nada más para atacar, criticar y pelear. Pero hoy el Espíritu Santo nos está llamando a que regresemos a nuestra tarea. Alguien tiene que hablarle a los incrédulos. Alguien tiene que llevarle el mensaje del Evangelio, y las buenas nuevas es: alguien pagó por ti en la cruz por tus pecados. Alguien dio su vida para que nosotros tuviéramos redención de nuestros pecados. Felipe no vaciló, hermano. Tuvo la oportunidad e inmediatamente le dio el mensaje a aquel hombre. Ahora mire a continuación, porque lo que sucede a continuación no lo podemos pasar por alto. Verso 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Pregunta: ¿qué impide que yo sea bautizado? Deténgase un momentito, hermano. La pregunta pareciera ser muy inocente, pero si analizamos un poco, tiene mucho de fondo. Después de que él escucha el mensaje y llegan de ahí a un lugar donde había agua, él pregunta: aquí hay mucha agua, ¿qué impide que sea bautizado? Yo tengo que preguntarme: ¿por qué preguntó el eunuco eso? A ver, en el Evangelio, cuando aquellas personas venían a ser bautizadas con Juan, ¿quién preguntaba: ¿qué impide que yo sea bautizado? Nadie se preguntaba eso. ¿Por qué este eunuco tuvo que preguntarse si había algún impedimento? No sé si tiene sentido lo que yo me estoy cuestionando. Ninguno de los que fueron bautizados antes preguntaron: ¿hay algún impedimento para que yo me bautice? Nadie.
Juan hacía el llamado y la gente venía y bajaba, pero nadie se preguntaba, oye, ¿yo tengo impedimento? ¿Alguien me puede decir si hay algo que me impida? La gente bajaba francamente, este hombre no. Lo cual me deja saber que hay algo que le hace pensar que puede estar impedido. Y al revisar en las escrituras, encontré que sí tiene un impedimento y se lo quiero mostrar. Deje nuevamente la pauta en Hechos 8 y vaya conmigo a Deuteronomio 23 y vamos a ver aquí por qué la pregunta del eunuco. ¿Por qué preguntó él, Felipe, aquí hay agua, quiero ser bautizado, tengo impedimento para bautizarme? ¿Hay algo que me impida que yo me bautice? Si usted lee Deuteronomio 23, en el verso 1 encontramos el impedimento. No entrará en la congregación del Señor el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No pueden entrar a la congregación del Señor. ¿El eunuco podía? No, está excluido. Esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Este hombre, hermano, alguien le amputó su miembro viril. Y de acuerdo a Deuteronomio 23, 1, está excluido, no puede entrar. Qué tremendo la pregunta que le hace el eunuco a Felipe. Aquí hay agua, quiero entrar, Felipe. ¿Algo me impide? Porque yo no tengo mi cuerpo completo. Alguien me lo removió. Y la escritura no me da la pauta. ¿Qué decimos? ¿Entra o no entra? ¿Se abre la puerta o no se abre la puerta? Le muestro una porción, hermano, que es una promesa hermosa. En el mismo libro que venía leyendo aquel eunuco, en el libro del profeta Isaías, aparece la llave que le da la entrada a aquellos que estaban excluidos. Isaías capítulo 56. Y ve al verso 3. No pierda la marca de Hechos 8. Pero ve a Isaías 56 y vamos a dar lectura. Vamos a ver desde el verso 3, pero voy a hacer el énfasis en el verso 4. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Mira, hermano, qué palabra del Señor. El extranjero, el Señor está diciendo que el extranjero que siga a Jehová, aquel hermano que escuche de tierras lejanas y diga, en Israel está el Dios vivo, el único Dios verdadero, y vinieren de tierras lejanas, como dijo Salomón, y adoraren y se presentaren en la casa del Señor, en el templo tú oirás. Y aquí el Señor dice, el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, fíjese, he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová. Escuche, hermano, a los eunucos, mire qué palabra, hermano, a aquel hombre de quien no sabemos ni siquiera su nombre. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Subraye, por favor, hermano. Yo, el Señor, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré,
que nunca perecerá. ¿Entra o no entra, hermano? ¿Entra o no entra el eunuco? No sabemos por qué era eunuco, no sabemos si fue un esclavo, al cual como una manera de victoria los pueblos así lo hacían. Pero este hombre amaba al Dios de Israel. Y este hombre viajó, hermano, distancias que no las viajaríamos nosotros. Y cuando venía de regreso, él viene leyendo al profeta. Y le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién habla. ¿De quién habla? ¿Es de él o habla de algún otro? Felipe le muestra el mensaje. Y aquel hombre dice: quiero bautizarme. ¿Qué me impide? Respuesta de Felipe, hermano, si regresa usted. Hechos 8. Y la respuesta está en el verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió el eunuco, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hermano, es sorprendente. Este es el primer hombre que se salva fuera del pueblo de Israel. El primer registro en la escritura de uno que no pertenecía al pueblo, que viajó de tierras muy lejanas. No tenía, hermano, su miembro viril. Alguien lo castró y no quedó excluido de la congregación. El Señor abrió la puerta y al entrar el eunuco, se abre precisamente la puerta para todos aquellos que están excluidos, hermano, de la congregación, puedan entrar. Y la iglesia, yo me tengo que preguntar: ¿y dónde está la iglesia? ¿Sabe qué hemos hecho como iglesia? Les hemos puesto trabas en la puerta. El incrédulo quiere entrar y ahora la iglesia les ponemos trabas. Ahora nosotros somos los que le ponemos trabas al incrédulo. Esto es increíble. Es lo mismo que el Señor le dijo a los fariseos: vosotros no entráis ni tampoco dejáis entrar a los demás. Pareciera que así estamos nosotros. Hoy es tiempo de que nosotros revisemos todo ello. Hoy es tiempo, hermano, de que comprendamos el corazón que tiene nuestro Padre amado por los que están afuera, los que están excluidos. A muchos de ellos, hermano, nosotros difícilmente nos acercaríamos, porque no piensan igual, no visten igual, no piensan como yo, no hacen las cosas que yo considero que son las correctas. Algunos de ellos, hermano, líderes de pandillas, otros hombres tatuados, algunos de ellos con preferencias sexuales distintas. A todos ellos, hermano, nos hemos encargado de ponerle trabas a la puerta y la iglesia se convirtió selectiva. Pareciera que ahora la iglesia selecciona a quienes se les predica el evangelio. En algunos lugares ni siquiera por el nivel económico se les permite la entrada. Hemos perdido hermosas oportunidades de anunciar el evangelio. Motivos pueden ser muchos, pero en ello hemos dejado a hombres como el eunuco solamente porque no son como nosotros. Pero el Espíritu Santo nos dice hoy en esta tarde: este es el tiempo de que la iglesia recupere su lugar y se acerque a aquellos que están excluidos. Todos conocemos a uno de ellos, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, allá afuera. El pandillero, la prostituta, el drogadicto, el hechicero, el satanista o el alcohólico. Todos ellos merecen una oportunidad de escuchar el evangelio, pero la iglesia hoy en día ya no lo anuncia. A la iglesia le gusta el debate, a la iglesia le gusta debatir y confrontar. Pero este es el tiempo de que nos acerquemos a ellos,
que abramos la puerta y que permitamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea anunciado a los demás. Este es el tiempo que se levanten hombres como Felipe, sensibles a la voz del Espíritu Santo y con pies obedientes para obedecer a la primera, dispuestos a ir donde quiera que el Señor nos diga, ve y acércate a Él. Cierre sus ojos. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta noche. El capítulo 8, Señor, en el libro de los Hechos es un parteaguas impresionante. 3,000 fueron añadidos, Padre, a la iglesia con el primer mensaje de Pedro. 5,000 más, Padre, en el segundo discurso. Muchos eran añadidos, Señor. Pero aquí es uno solo. Aquí no hay multitudes. Es un paraje desierto, Señor. Nadie ve. Nadie atestigua, Señor. Solo los ángeles del cielo miran. Es un carruaje, Padre. Y hay uno que viene leyendo, Señor, anhelando entender la palabra. Y en uno de los mensajes, Padre, más hermosos que el Espíritu Santo da, al cristiano le dijo, acércate. Acércate solamente. La iglesia nos hemos alejado, Padre, de ellos. La iglesia, Padre, hemos preferido hacer nuestro círculo aparte de ellos. La iglesia nos hemos distanciado. Y en ello, Padre, hemos puesto hasta obstáculos y barreras para impedir que algunos se acerquen. Pero este pasaje nos deja ver el gran amor que usted tiene por el excluido. ¿Qué posibilidades, Padre, había de que aquel eunuco pudiera entrar? Usted movió, Señor, lo que tenía que mover. A través de los dispersos, Señor, por la persecución, usted usó a su siervo. Y aparece Felipe, Padre, en este pasaje, obedeciendo a la voz suya y alcanzando a uno, Padre. Y esto nos deja ver el gran amor que usted tiene por un pecador que se arrepiente. No importa el color, no importa la raza, no importa el estatus, no importa, Padre, el trasfondo social o económico. Ni siquiera importa, Padre, si como este hombre había sido mutilado de su cuerpo. Esto nos deja ver que usted, Señor, se interesa por el alma. Y ese uno, Señor, aquel día regresó gozoso, Señor, de haber alcanzado la salvación. La puerta se abrió y es tiempo, Padre, que la mantengamos abierta. Es tiempo que la iglesia salgamos del debate, de la confrontación, del altercado, Padre, con los demás y nos enfoquemos en lo que fue el llamado que usted dio, Padre. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Tiempo, Señor, tiempo de que volvamos. Tiempo que regresemos a nuestra tarea. Tiempo que la iglesia seamos luz, Señor, y sal de la tierra. Tiempo, Padre, que cumplamos con nuestro llamado. Yo oro, Padre, que esta palabra arda en nuestros corazones y nos haga interesarnos por aquellos que conocemos, Señor, que están excluidos, y que hoy es un buen día, Padre, para que entren como un día entramos nosotros. Oramos, Padre, en el nombre, sobre todo en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, y en este nombre, Padre, yo le ruego que hoy, en este día, la bendición suya que usted nos manda dar, Padre, en su palabra, sea una realidad. Padre, que este día que es Shabbat, la bendición, Señor,
venga sobre cada uno de los que estamos en este lugar y aún aquellos, Padre, que por algún motivo no pudieron llegar. Centro Cristiano, Yevarejeha Yahweh Veishmereja, Yaer Yahweh Panaveleja Vijuneca, Isa Yahweh Panaveleja Beaserleja Shalom. Centro Cristiano, que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga despertar el corazón de la iglesia. Que ponga nuevamente un amor, una pasión por las almas que se pierden. Que la mano del Todopoderoso nos sacuda de nuestra conformidad y nos haga ir en busca de aquellos que están extraviados y aún excluidos. Porque la voz de su Espíritu Santo podamos escucharla y obedecerla, como lo fue Felipe. Y que quitemos todo prejuicio para cuando el Señor nos diga, acércate a Él. A veces puede ser en una tienda, a veces en el transporte público, a veces puede ser, Señor, en el trabajo o en la escuela. Que cuando su Espíritu nos diga, acércate a Él, no tardemos, Padre, y al igual que Felipe, anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, para que los excluidos entren. Y así se cumpla, Padre, el propósito como lo fue con aquel hombre. Oramos siempre, Padre, en el nombre sobre todo, en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vayamos con cuidado en esta noche que están las calles nevadas. Shalom a todos.